Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Hoy, como todos los miércoles, estamos aquí presentes para juntos hacer este programa. Quiero así anunciarles que el próximo miércoles estará con nosotros a esta misma hora, esto es agosto 13, Rodrigo Huica. Él nos presentará mediunidad evidencial. Es un tema bien interesante y yo creo que vale mucho tener el tiempo para poder escucharlo. Agosto 20 estará con nosotros Juan Cortés Henao. Juancho, para quien lo conoce, nos presenta la luz que emerge de nuestro interior. Qué lindo. Agosto 27, nuestra amiga Pilar Jaramillo, que nos presentará Ideas Asombrosas. Y septiembre 3, wow, Joaquín Cámara. Él nos presentará Reencarnación. ¡Qué temas tan lindo! Quiero y queremos agradecerles a todos ustedes que están con nosotros miércoles tras miércoles haciendo junto a estos programas. Gracias por compartir cada uno de estos videos que están en nuestro canal de YouTube Encuentro del Miércoles en New York. Gracias por darle un me gusta, un dedito, un like y sobre todo suscribirse ahí en el botón rojo. Gracias a todos ustedes. Recuerden que cada uno de nuestros invitados nos dejan muchísima de su sabiduría, de su conocimiento y esto hay que compartirlo. Porque estamos en esta época, en estos tiempos donde todo esto resurge, nos estamos reencontrando. Es muy lindo compartir cada una de las experiencias que tenemos en estos encuentros. Y hoy día desde Medellín, Colombia, presentándonos la espiritualidad con nosotros, Lina Valencia. Adelante, Lina, puedes abrir tu cámara, tu micrófono. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Tan bella ella. Hey, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, agradecida a ti por estar con nosotros nuevamente y aquí expectante para poder compartir hoy día nuestra espiritualidad. Muchas Cuéntanos. gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente con ustedes y bueno, siempre un honor. Gracias. Cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas y cuál fue el llamado que tuviste para entrar a este camino? Vale, bueno. em, digamos que con esta pregunta siempre en todas las entrevistas yo tengo como mi momento, porque lo que yo te puedo contar de ti serán las ideas que tenga de mí en este instante, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a mí siempre este primer momento me parece muy especial para que cada quien se permita como por un segundo preguntarse como, ok, ¿quién yo creo ser o quién soy? ¿No? Esa pregunta de quién es Lina o quién es Adriana o quién es Yolanda, bueno, las personas que nos acompañan hoy aquí. Además, muchas gracias a todos por estar aquí. Y vamos a darnos cuenta que cuando nos hacemos esta pregunta, nos surgen muchas ideas que pueden ser pasadas, ideales, pero que ninguna de ellas realmente puede definir lo que somos. Entonces, si yo te cuento las ideas de Lina o los recuerdos o las memorias que llegan en este momento, lo puedo hacer, pero eso es muy importante que tengamos claros que no nos define. Es decir, lo que yo te puedo responder ahorita no es quién es Lina, sino quién estoy pensando que es o quién estoy recordando que es. Entonces, desde allí ese marco me parece muy interesante para que cada quien en el momento en el que se pregunte a sí mismo, como yo soy, si yo soy una persona, qué sé yo, feliz o mal geniada, o eso no es una definición, eso no es un statement, eso es simplemente una aproximación que en este momento te da tu mente. Entonces, Lina en este momento es un ser humano que está em, compartiendo un espacio con otros seres humanos que nos encontramos una vez a la semana. Y allí, digamos, como que exploramos las preguntas juntos a ver qué pasa. Y llevo haciendo esto ya hace varios años y ya está. Es como, Lina en este momento aparece en mi mente como un ser dispuesto a compartir. Qué bello, Básicamente. qué bello. Ujú.
Antes de tener esta gran apertura en ti, ¿qué sucedió el que te empujó, que te ayudó, yo diría más que nada, a dar este paso, a encontrarte? Ok. Mira que en mi caso, si yo soy muy honesta, las memorias que yo tengo, si bien te puedo contar un par de situaciones con la salud de mi mamá y digamos como un par de cosas que pasaron en la infancia, yo no recuerdo haber estado sin recordar. Es decir, de muy pequeña decía a mamá y a papá como veo esto, siento esto. Y lo que encontré en mi camino fue que, por ejemplo, mamá y papá no se asustaron ante eso y simplemente como que me indagaban. Entonces, yo creo que esto siempre ha estado como allí, como esta disposición, estas ganas de preguntar, estas ganas de explorar, esta memoria de lo que era quizás antes de llamarme Lina, siempre ha estado muy allí, ¿me entiendes? Es como que quizás sí hay algunos eventos que pudieron potenciarlo o hacerlo demasiado evidente, pero yo siempre de chiquita, Adri, yo hablaba horas por teléfono con mis amigos del colegio, como básicamente lo que hago ahora. O sea, yo, ¿me entiendes? He escuchado, he cuestionado, he acompañado desde que me acuerdo. Es como que siempre ha estado allí, entonces no hay un suceso que yo te diga cambió un antes y un después. Es más bien que siempre ha estado allí estas ganas de escucharme y de conocerme, quizás, a través de todas las situaciones. Entonces, no sé, siempre ha estado allí, siempre que me acuerdo, desde que me acuerdo. Sí, definitivamente que hay esa conexión y que estoy hablando de mi propia experiencia, que uno no se siente desconectada a lo que Ujú, vamos aprendiendo en este momento, ¿no? ujú. Sino que es una continuidad. Exacto, exacto. Siempre estuvo ahí para mí esa posibilidad. Qué lindo eso. Y qué lindo que se dice, ¿no? Voy a hablar en términos generales, que Ujú. nuestras almas eligen todo antes de encarnar. Y sentí, cuando mencionaste a tus padres, sentí eso de que elegiste a, a tus padres por una razón. El Claro que que no te hayan mutilado espiritualmente, que no te hayan encajado en un lugar simplemente, eso es perfecto. sí. Sabes que más que una elección previa, lo siento una elección de ahora. Me explico. Es como que yo no veo esto del tiempo de una manera como plana, lineal, sino que lo veo más bien de una forma un poco más esférica, en Mm. el que esa elección es una sola, no la sitúo antes de encarnar, la sitúo en este instante, porque mi voluntad de conocerme genera por sí sola las personas que me van a acompañar a poder lograrlo. Es como que hay una voluntad que estoy acompañando y esa voluntad despliega una plataforma en la que aparecen mis padres y claro, ellos mismos y ellos los dos también, igual igual de despierticos, cada quien igual es decir, cada uno ya estaba estudiando, ya estaba haciendo antes de. Entonces, antes de que yo existiera como Lina en este plano, entonces ellos han estado muy ahí, ¿sabes? Como siempre en su propia búsqueda. Entonces, digamos que yo nací buscando, ¿no? Y a lo largo de la vida ahora me siento un poco más encontrando, quizás es la palabra. Y qué se siente al estar encontrando. Mira que yo siempre se lo describo a las personas con las que compartimos los espacios de los martes y es, nada cambia y todo cambia. ¿No? Es como quizás uno de los grandes maestros Buda decía como un día lavas platos y al otro día te iluminas, comillas, sigues lavando platos. Y yo no siento que haya cambiado nada en la disposición de lo que llamamos realidad, en lo que percibimos, pero es una experiencia totalmente viva, es una experiencia totalmente agradecida. Es como que lo que
digamos como el antes y después puede ser un poquito la gratitud. Es como una sensación de agradecer, ya está, cada respiración, de agradecer el instante. Entonces, desde allí creo que se siente todo, se siguen sintiendo todas las emociones, se sigue por momentos pensando que las emociones te van a invadir y que no vas a poder salir de ellas, pero hay una plataforma quizás como de una paz desde donde puedes observar todo lo que pasa con Lina. Es básicamente eso, es como una sensación de gratitud por mi personaje y por todo lo que él percibe. Es por ahí. Qué lindo es hablar desde este punto, ¿no? Y tener todos estos seres que están conectados hoy, que definitivamente tienen esa disposición, esa voluntad de poder continuar y poder escalar, poder encontrarse también. Gracias a Hablemos todos por entonces. estar por aquí. Sí, 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 bellísimos todos. Gracias, gracias, gracias. Espiritualidad. Definición desde ti. Mira, hace mucho tiempo, Adri, no me conecto tanto con los conceptos, es un poco más con las experiencias. Así que darte una definición no sería honesto de mi parte, es más como con una experiencia. Entonces, espiritualidad como concepto lo podemos encontrar ahora incluso como mucho más presente en todos los lados, en las redes, ¿no? Es como que cada quien tiene el concepto espiritualidad como yo practico mi espiritualidad de X o Y o Z manera y está como muy proliferado como concepto. Yo empecé a acercarme a la espiritualidad como experiencia hace unos años y la espiritualidad como experiencia no se puede definir. Es básicamente una experiencia. Entonces, lo que yo te puedo decir es como la espiritualidad como concepto necesita ser trabajada, sanada, curada. Es arduo, es largo el proceso, nos falta mucho, me falta sanar a papá, a mamá, etcétera. Escuchamos cosas así. La espiritualidad como experiencia para mí ha sido una oración contestada. Es como un lugar en en donde mi vida no tiene un sentido propio, sino que responde a algo que la está viviendo y yo acompaño esto. Entonces, para mí la espiritualidad, si pudiera haber alguna definición, aunque me siento un poco no honesto de mi parte, pero si pudiera definirla, sería algo así como acompañar la voluntad de aquello que me crea a seguir caminando desde allí, desde una mirada ante la vida, no reactiva, sino creativa. Y si puedo entrar aquí, me permites. Mira, por momentos tenemos una mirada reactiva ante la vida y cuidado, ninguna de las dos está ni mal ni bien, son simplemente dos aproximaciones. ¿Qué es la mirada reactiva? La mirada reactiva es, por ejemplo, tengo una cierta cantidad de dinero y reacciono ante ese dinero y digo, necesito más dinero, ¿sí? O, por ejemplo, tengo una relación con mi pareja, una relación con algún ser querido y miro esa relación e inmediatamente digo, necesito más amor, necesito más mensajes, necesito más presencia, necesito que me acompañes. Ok, vale. En esa mirada reactiva, que no está ni bien ni mal, es simplemente una experiencia y cada quien puede o necesita vivir la una y la otra, porque al fin y al cabo los seres humanos aprendemos desde la comparación, nuestra mente, ¿vale? He encontrado un uso de la mente un poco más creativo. ¿Qué es creativo? En el sentido en el que, en esta misma situación en la que tú dices, oye, tengo poco dinero o estoy viendo esta cantidad de dinero y necesito más, hago una pausa y antes de reaccionar y decir necesito más, observo que yo soy quien estoy creando esta cantidad de dinero y por lo tanto estoy creando esta percepción que tengo ante la cantidad de dinero. Allí recuperamos nuestro componente creador. ¿En qué sentido? En el que hacemos una pausa y antes de buscar mejorar la creación, recordamos que nosotros la estamos creando. Para mí la espiritualidad ha sido recordar que aquello con lo que me encuentro
ha sido una creación, pero cuidado, no una creación de Lina, porque aquí viene mucho la sensación de la culpa y entonces cómo lo cambio y entonces no quiero crear esto. No, es más bien como incluso Lina como producto, no como centro co-creador. Lina como producto, cuando yo estoy observando a Lina y tengo una actitud reactiva ante Lina, como, no, es que te falta, qué sé yo, no sé, que te crezca el pelo más o que esté más negro, me invento cualquier cosa. Entonces, antes de esto, yo paro un segundo, observo el pelo, observo la línea que está creando esta situación, creyendo esta situación, y desde allí empiezo a recordar las decisiones que he tomado que me llevan a percibir la vida de la manera en la que lo estoy haciendo. Entonces, la espiritualidad para mí ha sido un acompañar y recordar la voluntad con la que ha sido creada, en vez de reaccionar ante la vida como la percibo. Recordar que yo soy un producto de aquello que me crea, como le quieran poner, cada quien le puede poner el nombre a aquella fuente que nos crea, puede ser Dios, puede ser la vida, puede ser la creación, es como una inteligencia que está detrás de este producto que soy yo, y desde allí he empezado a tener una experiencia creativa en la contemplación de aquello que es creado, no, y ojo, no desde la rendición, entonces me tengo que quedar con el dinero que tengo porque ya está, porque eso también es una reacción. ¿Sí me entiendes? O sea, está, y entro ahí con comillas, esta nueva idea que está muy de moda de la aceptación, ¿y no? Y la aceptación como, es que tienes que aceptar, como, momento, ¿sí? O digamos como, también allí hago una pausa, porque la aceptación como imposición también para mí suena a rechazo. ¿Entiendes? Entonces es como que es la apertura de, ok, ni tengo que rechazar, ni tengo que aceptar esta situación. Puedo tener un tercer movimiento que sea pararme un segundo a intentar recordar o observar la razón por la cual esta situación de dinero está siendo como está siendo. Ahora, desde allí, desde esa apertura del corazón, incluso de este uso de la mente un poco más creativo, es muy loco porque esta situación empieza a modificarse, no desde una necesidad, sino desde una expansión. Entonces, mi experiencia con la espiritualidad se podría resumir en mantener una mirada creativa, incluso cuando ella está siendo reactiva, y abrazar desde allí lo que pasa para poder hacer una pausa y encontrar siempre una posibilidad más para lo que la mente me está sugiriendo es imperativo. No sé si tenga sentido, pero por ahí va. Definitivamente que sí lo tiene. Y podríamos dar como pequeños ejemplos de una espiritualidad activa. Ok, va, mira. Sucede que cuando tú quieres, y qué linda la pregunta, y te agradezco por ella, porque hemos empezado a conceptualizar, adornar, detener digamos como los conceptos espirituales para poder practicarlos. Voy con algunos de ellos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estar en presencia o el presente, ¿no? Vuelvo y digo, voy a ir con los más famosos, vamos a tratar hoy los famosos. Entonces, ¿qué pasa con la presencia? Entonces la gente dice, Linis, es que yo estoy en presencia un ratito y luego se me quita, se me olvida, se me va la presencia entre los dedos. A ver. Sucede que si yo tengo un concepto de que estar en presencia, por ejemplo, es respirar de cierta manera, o es encender una velita, o es tomarme un tecito, o es no juzgar a Pepito o a Pepita, el momento siguiente al que salgo de mi concepto de presencia, pienso que ya no lo estoy. Pero en mi experiencia, que no tiene que ser verdad, es solo la mía, en mi experiencia es imposible no estar en presencia. Es simple, es imposible no estar en presencia, porque somos hijos de la presencia. Entonces, ¿dónde más podríamos estar? Lo único que ocurre es que a veces podríamos percibir que no lo estamos, pero la presencia es una constante. No es no es algo que tú haces, es algo que tú eres. Entonces, como tú eres la presencia, es imposible salir de ella. Pero yo no estoy en presencia cuando estoy sintiendo rabia. No, esa es tu percepción modificada de la presencia. Tú puedes encontrar presencia dentro de tu rabia.
Tú puedes encontrar presencia dentro de tu cólera, de tu odio, de lo que supuestamente no es la presencia, tú puedes encontrarla. Porque si lo eres, es simplemente una plataforma por la cual tú puedes vivir todo lo que se presenta en la vida. Entonces, la presencia es una constante, no una elección. Y cuando dejamos de esforzarnos para lograrlo, la encontramos. Porque eso somos. Se da natural. ¿Listo? Vale, esa es la primera. Entonces, ejemplos, me pides como ejemplos. Entonces, yo lo que voy a ir haciendo es como conceptos que más bien nos alejan de una práctica espiritual. Segundo, sanar, ¿no? Entonces, hablamos mucho de sanar, hablamos mucho de que toca sanar la infancia, de que toca sanar el padre, la madre, bueno, todo esto. Y sí, quizás a muchas personas les ha servido este movimiento en donde yo lo veo de la siguiente manera. Es como, estás aquí con la experiencia que has vivido con papá o con mamá. De un momento a otro la alejas y la percibes como dañina, mala, dolorosa, imposible, bueno. Y lo que yo he visto es que sanar termina siendo, y voy con un ejemplo puntual. Entonces, por ejemplo, estoy aquí con papá y mamá, pero papá abandonó. Entonces yo estoy pequeñita, la verdad no sé muy bien qué pensar del abandono, porque al fin y al cabo esas ideas todavía no están lo suficientemente fuertes en mí para yo decidir qué quiero hacer con el abandono, no, pero voy creciendo y como empiezo a escuchar que el abandono es algo malo, entonces digo, necesito sanar el abandono de papá, por ejemplo. Va, listo. Entonces, ¿qué pasa? Al lograr esta separación, inmediatamente tú empiezas a necesitar hacer algo para, ¿ok? Es como, yo siempre digo que, siempre, digamos que me encanta jugar con las preguntas invisibles o con las preguntas de lo invisible. Voy con ello y es, siempre pregúntense, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para poder sanar? Mi respuesta, que vuelvo y digo, acá yo no doy verdades absolutas, simplemente juego con ideas, cada quien tome lo que le corresponde. Lo primero que necesitamos para poder hacer, para poder sanar, es dañar. Imagínate tú, ¿por qué? Porque para poder sanar algo, primero necesito verlo dañado. O si no, ¿qué tendría que sanar? Entonces, estoy con una experiencia que fue el abandono, que podría ser una experiencia como cualquier otra, pero yo le pongo la connotación de abandono igual a dañado. Ahora necesito sanarlo. Doble trabajo. Ok, ¿eso está mal y bien? No, cada quien, y yo soy muy respetuosa con el proceso de cada quien, pero hay una posibilidad. Y la posibilidad puede ser empezar a dejar de percibir o a inventarnos una nueva forma de percibir el abandono. Y yo he visto que la mayoría de las sanaciones se dan en el momento en el que la persona quiere entender o trae ideas a su conciencia de que el abandono fue lo mejor que pudo haber pasado por X o Y, porque papá lejos permitió que yo hiciera X cosa aquí, yo sola. ¿Ok? Entonces, en mi caso particular, mi papá se va de casa cuando yo estoy pequeña, como a los 2 años. Entonces, en mi caso particular, tuve mucho tiempo ideas de necesito sanar el abandono con papá, hasta que un día pude ver que si papá hubiera estado mucho más presente, yo no hubiera tenido todos los momentos de soledad que tuve en el que empecé a hacerme estas preguntas que hoy me tienen hablando contigo. Entonces, estas preguntas que se hacía la niña muy pequeña, que recuerdo con mucha claridad hacerme preguntas muy locas, muy pequeñita, eran producto de que mamá estaba enferma y papá no estaba. Entonces yo estaba ahí, en presencia, un poco sola, y empecé a ver el abandono como el gran regalo. Entonces lo que hice fue acortar la mirada. Para mí no fue sanar, abandono es dañado, por lo tanto lo tengo que sanar, sino fue como abandono fue la elección de los tres, que tiene todo el sentido con el momento de vida en el que yo estoy ahora. ¿Por qué? Y además esto también es muy interesante. Sucede que para nuestro cerebro es muy importante la coherencia. Y como es muy importante la coherencia, es muy importante que lo que pasó y lo que está pasando tengan coherencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí empiezo a asumirme como una persona víctima, inmediatamente lo que pasó, que se acreditó entre las dos, para mí tu niño y niña interior, nuestros niños interior no existieron allá y entonces, sino por el tiempo circular, por el tiempo esférico, perdón, están existiendo en este instante y están escuchando las órdenes que tú emitas dependiendo de la coherencia con la que estás en este momento. Cierro secretico, pero para mí es de esta manera y es
En este momento, si hay una mujer que se siente coherente y tranquila con lo que está ocurriendo, mi niña, en vez de sentirse una niña abandonada, triste, rechazada, diferente, porque entonces las amiguitas tienen papá y yo no, la mamá no está enferma y yo no, es una niña que empieza a utilizar este tiempo para hacerse muchas preguntas y para disfrutar su creatividad de manera tal que estas dos empiezan a tener sentido y empiezan a encontrarse desde ahí. Entonces, cada vez que aquí hacemos un movimiento de decidir que el abandono no es algo que tengamos que sanar quizá porque no está dañado, sino es un regalo, esta entra en coherencia y esta también. Y mágicamente esta niña empieza a vivir su abandono no como abandono, sino como tiempo libre para poder crear, imaginar, preguntar. ¿Ok? Entonces, va. Ese como segundo, el sanar. Entonces, tenemos esta experiencia del presente, la segunda del sanar. El tercero, de esta espiritualidad activa, como tú la llamas, o qué podemos hacer. He escuchado mucho las personas que se enfocan o pueden lograr manifestar, ¿listo? Entonces, para mí es muy divertido y es muy divertido y durante muchos años la vida me dio la oportunidad de manifestar, por así decirlo, y pude vivir eso. Pero entonces hubo un instante en el que empecé a hacerme estas preguntas de lo invisible. Y de nuevo, ¿cuál crees tú que es el primer momento, es el primer movimiento que tenemos que hacer los seres humanos para manifestar? ¿Cuál se te ocurre a ti? Te pregunto, así como jugando las dos. Vamos. Primero que nada, crear la emoción en, en lo que quiero obtener. Ok, ese es el segundo movimiento, porque todavía hay uno invisible antes. Imagínate que, bueno, tengo acá un brillito. Imagínate que esto es lo que yo quiero, este brillito es lo que es el que quiero. El primer movimiento inconsciente que no nos damos los seres humanos cuenta cuando vamos a manifestar es que para poder manifestar algo tengo que alejarme de él, porque si no ya estaría en mi campo de conciencia. Yes, you're right. Entonces, para mí, nosotros somos lo manifestado y con ello toda la humanidad y con ello toda la voluntad divina y con ello toda la inmensidad de la creación. ¿Qué quiere decir? Tú ya estás manifestado y lo que quieres manifestar también. En el momento en el que tú quieres manifestarlo tú, desde tu propia personajita o personajote, lo que tienes que hacer primero es alejarlo. Entonces tienes que percibir que estás separado del dinero que quieres manifestar. Tienes que percibir que estás separado del amor que quieres manifestar. Entonces, la primera pregunta que yo me hago cuando alguien me dice es que yo quiero manifestar este dinero, quiero manifestar el amor, la primera pregunta es, ¿por qué estás percibiendo que estás lejos de él? Antes, y esa es una invitación que siempre me gusta hacer y es, antes de hacer algo, pregúntate qué te está diciendo que necesitas hacerlo. Porque antes de manifestar, entonces la gente viene con deseos incluso muy nobles y es como, yo quiero manifestar la paz mundial. Ok, antes de manifestarlo, tú pregúntate, ¿qué te está contando tu mente que te dice que la paz mundial ya no está aquí? Y alguien me va a decir, no, pero eso es una locura porque ocurren cosas, tal, no sé qué. Y sí, claro, pero como tenemos la claridad de que lo que estamos percibiendo es un reflejo, podríamos empezar a aportar mucho más antes de reaccionar ante el mundo que vemos, antes de reaccionar, es recordar que lo estamos creando. Esa es la mirada creativa que te cuento. Entonces, yo reacciono ante aquello que quiero manifestar porque asumo que no está conmigo, que es una frecuencia que no me acompaña. Y yo la invitación que siempre hago es, ¿y si recordamos? ¿Y si por un segundo hacemos una pausa, una mirada más creativa y decimos, ok, ¿en qué momento yo empecé a creer que el dinero no me acompaña? ¿En qué momento yo empecé a percibir que el amor no me acompaña? Porque, de nuevo, esta es mi visión, no es real, simplemente es una más. Siento yo que el miedo es aquello que nos separa en percepción de lo que ya somos. ¿Cómo puedes tú manifestar lo que eres si ya lo eres? Lo único que tienes que recordar es qué fue esa idea que te hizo pensar que estás lejos de aquella frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el dinero, que me encanta ese ejemplo. Entonces, la gente quiere manifestar su Ferrari, quiere manifestar su casa de 60.000 metros, o no sé cómo se diga, y quiere, bueno, y quiere manifestar aquello. Entonces, inmediatamente la pregunta sería como, ok, ¿por qué yo siento que la frecuencia del dinero me es escasa? Porque sí, ¿por qué?
porque, y voy. Se supone que querer manifestar mi Ferrari es un pensamiento de abundancia. Y para mí, humilde y honestamente, es un pensamiento de escasez, porque lo único que hace es mostrarte lo poquito que tú crees que mereces, porque en este momento estás rechazando lo que eres. Entonces, desde este rechazo de esa mente reactiva, necesito más. Entonces, lo muy loco es que hay un momento en el que al no necesitar aquello que quieres, lo recuerdas y lo ves. Entonces, quizás aquello de la manifestación sea un problema de visión, porque primero viene la percepción, luego viene la conciencia de lo percibido, luego viene la visión. Hay un día que veo lo que quiero porque dejé de necesitarlo y lo recordé en mí. Eso que tú estás queriendo manifestar nunca se ha ido. Lo único que pasó es que empezaste a percibir que ahora está lejos de ti. ¿Va? Esos serían como algunos ejemplos de lo muy común para eso de la práctica, por así decirlo, de la espiritualidad activa, porque de la misma manera que para mí el presente y la presencia es lo que somos, nosotros no somos seres humanos con prácticas espirituales, sino que somos un espíritu que ha parido este ser humano. Entonces somos espiritualidad, porque somos espíritu. Entonces, no siento que la espiritualidad sea algo que se pueda practicar, es más bien recordar que lo eres y permitir que tu humano amablemente pueda acompañar la voluntad de tu espíritu un poquito un poquito más allá del deseo de tu humano y de tu mente humana. Si pudiésemos, lográramos, quisiéramos o tendríamos la voluntad de vivir en absoluta espiritualidad, ¿cómo podemos reconocernos? Qué lindo. Sucede algo, sucede algo muy lindo que quiero compartir contigo, Adri. No recuerdo haber compartido este pensamiento antes. Es como que acaba de venir con tu presencia. Mira, vamos a ponerlo así. S- Somos un espíritu y ese espíritu ha decidido crear a tu humano. Y sucede que a los seres humanos no nos gusta ser seres humanos. Entonces, quizá una de las formas más rápidas, fáciles, simples es la palabra, simples, de poder vivir la espiritualidad plena, sería acompañar la voluntad del espíritu. ¿Y cómo es acompañar la voluntad del espíritu? Si tu espíritu te creó tal cual eres, ¿qué tal? Y si te permites ser quien estás siendo. Y parece sencillo, a algunas personas les parece insultante porque estar siendo como soy no me gusta, estar siendo como soy. Hola. Oh, no, es alguien que Mira, está. llegó la luz de la claridad. Entonces, estar siendo como soy, por ejemplo, mira, acaba de llegar la luz. Una persona que se llama Luz acaba de ponerse aquí en nuestra conversación. Yo podría seguir hablando pensando que eso fue una intrusión y pensando que Luz no debió llegar. Pero precisamente Luz es la que viene a nos dar la claridad y es el espíritu que es el dueño de la espiritualidad. Acaba de decidir que Luz entre al chat con su micrófono encendido y su cámara encendida. Entonces, si lo acompañamos, estaremos viviendo una espiritualidad plena. Podríamos en este momento empezar a decir, hemos dicho cientos de veces que deben apagar la cámara. No entendemos por qué las personas siguen haciendo esto y por qué Luz es una persona tan desconsiderada con estas dos mujeres tan importantes que están aquí hablando, esta entrevista tan especial. Podríamos ponernos desde allí y cuidado, eso no está mal, no está bien. Pero, si nosotros empezamos a responder a las decisiones del espíritu con una disposición, con disposición, entonces luz no es una intromisión ni es un problema, hace parte. Ser quien eres es lo mismo. Dios te creó de la manera que te haya creado, como lo quieras llamar,
puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo en unas octavas de conciencia menores el espíritu, incluso podríamos hablar del alma. Entonces, hay ciertos planes y no sé si meterme con estos temas, pero hoy estaba leyendo algo. Converso mucho con Nisargadatta, un gran maestro mío. Y te lo prometo que cuando llegó esta lectura, llegó el pensamiento y llegó como la visión de que lo voy a compartir contigo y de inmediato, para que veas que yo no practico ninguna espiritualidad plena, dije, no, yo no puedo decir eso en cámara, no, 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 me crucifican. Pero, y está llegando. Está. Y como Luz nos habló, pues Luz, ¿no? Luz me inspiró. Voy allá. Oh, momento. Mira. Nisargadatta dice en su libro Yo soy eso, en su aparte 27, si no estoy mal, dice, está hablando con alguien y alguien le está haciendo unas preguntas y él está haciendo unas respuestas y él le dice con mucha vehemencia y con mucha claridad como, mi mundo es real, tu mundo no. Entonces, voy a entrar por ahí, voy a entrar suavecito porque ni siquiera sé bien Lina misma cómo puede navegar esto. Me estoy dando tiempo a mí para acomodarme ante la idea. Mira, y entonces el preguntador le dice como, pero usted cómo va a ofender a mi mundo? En mi mundo pasan cosas. Yo, por ejemplo, quiero tener un propósito de vida y eso es real. Y él dice algo precioso, dice, si tú no eres la realidad, sino simplemente un alelo de ella, es como nosotros, los seres humanos, no somos la realidad última, no somos, ya está, esto soy, no, somos simplemente una manifestación de lo que es. Entonces, si nosotros no somos reales como tal, sino simplemente una percepción de la conciencia absoluta, simplemente Lina es una percepción de la conciencia, es una forma en la que se manifiesta, su propósito de vida no es real. Porque ¿cómo puede tener propósito de vida un yo inventado? Y la gente pasa siglos buscando el propósito de la vida. Entonces, nos empezamos a confundir pensando que se tiene que hacer mi voluntad para cumplir mi propósito, para yo encontrar por qué vine, cuando simplemente el recordar que nosotros somos el producto, somos la emanación, nos hace recordar con el propósito y el sentido que va más allá de nuestra vida, sino que sirve a una vida de la cual hacemos parte. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque tú me preguntas, ¿cómo vivir una espiritualidad plena? Y yo inmediatamente digo, bueno, espiritualidad, volteamos a mirar al espíritu, porque él es el dueño de ella. Listo. Cuando volteamos a mirar al espíritu, nos podemos dar cuenta que él tiene un plan. Y ese plan normalmente no es entendible ni traducible a lo humano, porque no es conceptual. Entonces, en ese mismo instante es simplemente ser quien estoy siendo en este instante, como estoy siendo en este instante. Y por más sencilla que suene esta tarea, es titánica para muchos, porque en este momento no me gusta cómo soy, porque no me gusta este momento de mi vida, cómo se está desarrollando, porque siento que necesito más o menos. Y para mí se resume a dos cosas: cómo me quito de encima lo que no me gusta y cómo cojo lo que sí. Para mí, la vida se nos volvió esto y es, dime, a todos los niveles, incluso muy espirituales, y es cómo me expando y llego a la espiritualidad. Siento tú, siento lo que estás haciendo, viviendo lo que estás viviendo, sintiendo lo que estás sintiendo, pensando lo que estás pensando. Y cómo me quito de encima las cadenas y las cargas y las energías malas y tal, siendo tú, viviendo lo que estás viviendo, pensando lo que estás pensando. Y suena tan sencillo que empieza a ser insultante, como el preguntador que le preguntaba a Nisargadatta. Le decía, me estás insultando. Claro, porque ¿qué significa me estás insultando? Me estás desmoronando, me estás desdibujando. Entonces, hay un momento en donde empezamos a recordar que Lina y sus dolores y sus problemas, si bien pueden ser atendidos, no son necesariamente la única posibilidad de vivir. Espiritualidad plena es recordar que esto que me está pasando hoy no necesita tener un sentido personal, porque ya tiene un sentido universal y por algo se me ha dado. Recordar eso quita de encima mucha carga.
Es como que empiezo a sentir como, ok, entonces como estoy pensando, la enfermedad por la que estoy atravesando, la situación económica que estoy viviendo no es un error y es como, es una posibilidad. Y desde allí puedo abrirme a muchas otras, no desde el rechazo a esta, porque respeto al espíritu que me manda esta espiritualidad, por lo tanto esta experiencia de vida. Y puedo abrirme a vivirlo incluso sin que nada cambie. Aunque en la mayoría de los casos algo cambia, Adri. Definitivamente. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Que es, podemos llegar a hacernos. Ok, entonces, el dejarme guiar completamente por el espíritu es una aceptación a todo lo que me pasa. ¿O Gracias por tu pregunta. Y gracias totales porque vuelvo y te digo, como te decía en el principio, la aceptación se volvió resignación sí, señor. y la gente empieza a tener vidas aburridas, dolorosas, resentidas. Momento. Son dos espacios distintos, son dos espacios distintos. Y aquí hago una claridad, porque justo en la clase que tuvimos el martes pasado estábamos hablando de esa pregunta. Me la preguntó una persona que normalmente dice sí a todo. Y es una persona juiciosa, decimos aquí en mi país, juiciosa, ¿no? Aplicadita, juiciosa, que no da mucho que problema, que, ¿no? Y entonces yo le dije, claro, vamos a ver en tu caso qué significa la aceptación. Porque la aceptación vuelvo y vuelvo como concepto es una imposición, mientras que como experiencia es una invitación. Es muy diferente. La aceptación como concepto es un dogma. Yo tengo que aceptar. La aceptación como experiencia es una invitación a cómo puedo ver esto de una manera diferente. Entonces, yo le dije, en tu caso, que te la pasas resignándote, la aceptación puede venir en forma de empezar a decir no cuando quieres decir no. Empezar a decir lo que sientes cuando lo sientes y lo que piensas cuando lo piensas. En su caso, porque claro, hay muchos otros casos en los que quizás la aceptación sea, bueno, ¿cómo empiezo a callarme un poquito y empezar a escuchar un poco más? Entonces, la aceptación es algo tan individual como cada individuo que la experimenta. Por lo tanto, no es un paquete en donde lo que me llegó lo vivo y ya está. Por ejemplo, yo me estaba moviendo la cosita de la blusita porque me pica. No, o sea, no, antes de antes de empezar, no me picaba. Ahora me pica, ¿no? Bueno, alguien podría decir, la aceptación es dejarse la blusita donde está. ¿Por qué te la mueves? Si tú vives en aceptación, el espíritu te creó con blusita picona. Pues, ¿para qué te rascas? Momento. Esto es muy importante porque rascarme puede hacer parte de mi aceptación. Entonces, aquí hay una línea muy delgadita en donde, si yo empiezo y de verdad, como un ejercicio consciente muy íntimo, es de una intimidad absoluta, me abro, me dispongo a que esta experiencia blusita rascona me muestre qué necesito, aparecerá, y esto es muy bonito, la decisión dentro de mí de si me rasco o no me rasco. Esa es la experiencia aceptación. Mientras que el concepto aceptación es, no, mira, el espíritu te ha puesto la blusa ahí. Y si te rasca, pues de malas. Te aguantas, porque no te puedes, porque tienes que aceptarlo. No, 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 no. Yo paro un segundo y al parar un segundo puedo decidir rascarme o no. Entonces, con la compañerita que estábamos compartiendo esto, yo le preguntaba, en este momento tu aceptación tiene que ver con seguir diciendo sí, 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 con la cólera que tienes guardada y el dolor que tienes guardado adentro por todo el tiempo decir sí, sí, sí cuando quieres decir no. O tiene que ver con por primera vez pararte y decir, un momento, pues no, porque un no también es aceptación. Entonces, la aceptación no es una práctica pasiva, am, resignada y dolorosa. La aceptación es una disposición a indagar
No el por qué y el para qué, porque esto es muy importante. A veces no lo vas a entender. A veces no vas a entender por qué está pasando esto en tu vida o por qué esta persona se comporta de esta manera o por qué tienes esta situación de dinero o por qué no puedes pagar la deuda. A veces no lo vas a entender. Para mí eso fue revelador. Yo que soy una cabeza con patas, toda la vida había, me había percibido muy mental y entonces para mí, si entendía, soy espiritual, pero si no entendía, de malas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un día en donde me doy cuenta que muchos de los aprendizajes de la vida no estaban dispuestos a ser entendidos. Simplemente hay cosas que a la fecha no entiendo por qué pasaron, pero estaban pasando y yo pude acompañarlos mientras pasaban. Algunas veces los acompañé con una actitud dócil, tranquila, abierta, pero algunas veces los acompañé con una actitud más rebelde, cuestionativa, sí, cuestionadora. Entonces, la aceptación no es un dogma, es una invitación. Y quien lo recibe de esa manera permite encontrar dentro de sí mismo la acción correcta, la decisión correcta ante ese evento. La aceptación nace el día que tú dejas de reaccionar, de simplemente estar reactivo ante la vida y empezar a tener una mirada más contemplativa. No tiene que gustarte todo lo que pasa en el mundo, no tiene que gustarte todo el mundo, no tienes que tragarte y pasarte lo que no. Es más, desde la contemplación empezar a descubrir qué es eso que no puedes tragar, qué es ese pedacito donde la vida te está poniendo la atención. Algunas veces lo entenderás, otras veces no, y algunas veces lo tragarás y otras veces no, pero desde la actitud contemplativa, desde la invitación, la vida no duele tanto. Gracias. A ti. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo a ser lo que realmente somos? El decir no a algunas cosas nos aleja de ser espirituales porque esa es una creencia muy arraigada que tenemos. Qué lindo. Y gracias por cómo lo preguntas. Hace un tiempo compartía con Sergi que las dos tenemos el corazón bien amarrado por ahí con él, bien unido. Y me dijo algo que también recuerdo con mucho amor. Estábamos en un momento en el que nos encontramos y un momento en donde no habían preguntas. Es como yo le iba a preguntar y cada vez que le iba a preguntar, la pregunta como que se deshacía porque yo paraba, observaba la pregunta y me daba cuenta que no le estaba lanzando una pregunta, le estaba lanzando una verdad. Y desde ahí no hay respuesta posible. Entonces, gracias por cómo lo preguntas porque es real. Muchas personas tenemos, y me incluyo porque vuelvo y te digo, yo aquí, una humana más caminando esta experiencia y tenemos la idea de que es difícil ser lo que somos. Entonces, como ya es una verdad, no lo transformamos en pregunta. Es decir, esto que tú me estás diciendo es muy lindo porque mil veces he estado en esta situación en donde alguien me pregunta, Lenis, ¿por qué es tan difícil ser? Y entonces, ante tantas veces que ha ocurrido, lo que ocurrió fue que yo hice una pausa y dije, voy a dejar de preguntarme por qué es tan difícil ser uno mismo y voy a parar un momento a darme cuenta que estoy ante una verdad absoluta para mí. Y con las verdades absolutas, justo este mes, en el espacio que compartimos con los compañeros, hemos estado jugando. Entonces, te ofrezco este juego para esa pregunta. El juego es el siguiente y es, yo les sugerí y les invité a que jugaran con sus verdades absolutas. Por ejemplo, ay, es que mi hermana siempre es una pesada y mi hermana entonces siempre me está criticando y mi hermana nunca está ahí para mí. Listo. Entonces, ante esa verdad absoluta que tu mente te da en forma de pregunta, porque me preguntaban, ¿por qué mi hermana es tan pesada? Entonces yo decía, paremos un segundo y empecemos a jugar. ¿Es verdad? Todas las veces, todos los días, a todas las horas, a todos los minutos, en esta plataforma, que es el tiempo, si tú te inventas todas tus memorias, todas son así. Entonces, la disposición que teníamos es, ok, voy a mirar si hay algún otro momento en donde mi hermana no ha sido tan mala conmigo. Y empezaban a salir momentos y es como, oye, ¿sabes? No todo el tiempo. La mayor parte del tiempo, pero no todo el tiempo, porque me acuerdo de tal, cuando me ayudó con tal, no sé qué.
Entonces, quiero invitar a todos los que están aquí a que por un segundo hagamos un ejercicio y se monten en una verdad absoluta antes de que vayamos con esta verdad mayor, que es una verdad que compartimos como humanos. Entonces, cada quien allá en su casita o donde nos estén acompañando, mire su verdad absoluta como, no, es que mi trabajo es muy difícil, o es que ganar dinero es muy pesado, es muy esforzado, hay que poner mucho esfuerzo, o no, es que los hombres son poco expresivos. Es que es así, yo lo sé, yo ya, eso es así, va. Entonces, les voy a pedir que juguemos a que cojan alguna de sus verdades absolutas por un segundo, la observen y por un segundo la cuestionen. ¿Es verdad? ¿Es siempre? No he conocido un solo hombre expresivo en toda mi vida. Todas las veces realmente he tenido que hacer trabajo pesado. Nunca se me ha remunerado o se me ha reconocido de una manera sin que no haya tanto esfuerzo. Quizás de primerazo la mente que está muy bien establecida te va a decir, no, mi ciela, no te voy a encontrar ningún recuerdo. Y aquí es donde voy. Yo no sé bien si los recuerdos se recuerdan o se crean. Entonces, en este momento, tu mente te va a crear recuerdos y por lo tanto te va a crear tiempos paralelos en los que tu cuestionamiento es imposible. Pero de practicar, de disponerte, empiezas a tener la posibilidad creativa, usando tu mente como un espacio creativo, en donde empiezan a aparecer recuerdos en los que tu verdad no es tan absoluta. Entonces, abriendo esto, sigo a la segunda pregunta del juego o del ejercicio que propongo. Cada quien cogió su verdad, digamos, yo voy a coger una, déjame, encuentro alguna verdad absoluta para mí en este momento. No, la verdad absoluta puede ser, bueno, ahora están escasas, como, como siempre. Cuando uno lo quiere, ahí no están. Voy a decir, ya sé, y es, yo no puedo con el maltrato infantil. Voy a ir yo con esa. Esa es una verdad absoluta de Lina, de este personaje. Yo con el maltrato infantil, mil veces lo he visto y no puedo, no puedo. Es como reacciono. No, no paro, reacciono. Bien, listo, la tengo ahí. Entonces, la primera invitación es como, es verdad, ha sido siempre, ¿no? Bueno. Entonces yo aquí ya me la hago y empiezo a ver otras posibilidades. Segunda pregunta y es, ¿para qué te sirve pensar esa verdad absoluta? Entonces, fue muy interesante porque en ese juego que hacíamos con las personas del espacio que compartimos, algunas empezaron a decir como, claro, es que yo utilizo esta verdad entonces, por ejemplo, yo utilizo la verdad de que todos los hombres no son amorosos para mantenerme soltero, para mantenerme soltera, ¿sí? Yo utilizo la verdad de que mi hermana nunca ha sido tal, no sé qué, para sentirme menos y para alejarme de mi hermana. ¿Listo? Yo, por ejemplo, entonces yo, Lina, utilizo la verdad absoluta de que yo no puedo con el maltrato infantil. A ver, ¿para qué la puedo utilizar? ¿Listo? Quizás la estoy utilizando para cuestionar la maternidad y empezar a temerle a esa idea. Yo aquí me voy exponiendo, ¿va? Listo, entonces va. Puede ser esa la mía. Ok, va. Entonces, así como esta, uno puede seguir haciéndose preguntas, pausas, hasta que en algún momento esa verdad absoluta empieza a perder un poco de fuerza, porque esto sí es una invitación. A las verdades absolutas nunca las ataques con toda tu fuerza, porque con la misma fuerza se te devuelve. Es decir, a la verdad absoluta no empieces un día, porque hay personas que tienen la idea a veces de, ok, yo pienso que el maltrato infantil está mal, al otro día voy a pensar que el maltrato infantil está bien. No, 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 cuidado. A las verdades absolutas arráncales a pedacitos, pellizquitos de realidad, con diferentes cuestionamientos. Entonces, así como estas dos preguntas que yo les acabo de invitar, podemos hacer muchas más. Y voy con esta. Esta idea que tenemos, esta verdad absoluta de por qué es tan difícil ser nosotros mismos, es real. ¿O será que hay momentos en los que nos permitimos serlo? Y tan pronto nos los permitimos, sentimos el miedo y el autorrechazo y por lo tanto empezamos a pensar que no es posible, empezamos a pensar que no es bueno. ¿De dónde vienen esos rechazos? Otra pregunta linda, ¿qué es lo que tú crees que es ser tú mismo? Porque de pronto creemos que es ser difícil ser nosotros mismos porque pensamos que
Ser yo mismo es, por ejemplo, ser las ideas que yo tengo de mí. Y como me identifiqué con mis ideas, entonces yo no quiero que nadie venga a modificármelas porque porque siento que estoy en peligro mi integridad, mi identidad. Entonces, ¿será que realmente es tan difícil ser nosotros mismos? ¿O será que es una verdad a la que aceptamos, a la que seguimos ciegamente sin cuestionarnos por un segundo? Entonces, la respuesta sería, Adri, para mí no es difícil. Y no porque yo, en esta persona Jayolina, lo haya masterizado, sino porque lo he cuestionado. Y de cuestionarlo y de no creerme que ser yo misma es difícil, he empezado a observar cómo mi yo misma va acompañando a la vida por momentos, incluso sin dificultad. Entonces, a veces puede ser difícil ser yo mismo, sí, pero a veces no. Entonces, cuando tengamos preguntas que encierran en ellas verdades absolutas, detengámonos ante la pregunta para que la pregunta nos pueda mostrar desde dónde la estamos haciendo y así nos libere, porque la respuesta siempre está en el preguntador. Así mismo es. Así mismo es. En este caso, ¿cómo puedo darme cuenta que no estoy siendo yo misma? Qué linda, qué linda. Y es no puedes, porque de nuevo, esto es lo más hermoso y al mismo tiempo es avasallante, es desafiante. Por más de que tú intentes ocultarlo, por más de lo que tú muestres o no muestres de ti, por más de que tú intentes poner la máscara que todos tenemos, que es parte de, tú no puedes no ser tú mismo. Siempre estamos siendo lo que somos. Y esto suena, alguien puede decir, qué pendejada, pero momento, esto es muy, muy importante porque cuando yo digo siempre estamos siendo lo que somos, hay mucho miedo con lo siguiente. Por ejemplo, si alguien en este momento está sufriendo, por ejemplo, una depresión, entonces alguien puede pensar, entonces yo soy la depresión. No quiero ser eso, porque me puedo morir de la tristeza. No quiero ser la depresión, ¿sí? Vale, esto es muy importante. Tú siempre estás siendo lo que eres, no lo que piensas que eres. Es diferente. Por ejemplo, la depresión como concepto y como pensamiento es una amenaza porque puedes acabar con tu vida, porque no debería estar allí, porque ta, ta, ta. Pero como experiencia y como movimiento es totalmente lógica. Depresión. ¿Qué quiere decir? Quitar la presión que estás poniendo sobre tu personaje. Entonces, los momentos de depresión de muchos seres humanos son respuestas a momentos de mucha presión en los que estuvieron durante mucho tiempo presionándose para hacer, para conseguir, para parecer, para lo que sea. Y el espíritu como mecanismo lógico, perfecto y armónico te quita la presión de encima. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento donde tú ya no tienes más ganas de presionarte y eso lo llamas depresión. Entonces, tú estás siendo lo que eres, que esta experiencia que va experimentando por un momento presionarte y por un momento depresionarte. Ahora, que hay una que te gusta más y una que te gusta menos, claro, que en la presión, cuando te estás presionando, te sientes más poderoso, te sientes más tú, te sientes más animado, te sientes más lo que sea, ok. Y que en la depresión empiezas a conocer unos matices más vulnerables, más suaves de tu personalidad. Exacto. Ahora, ¿cuál de esos dos soy? Y la respuesta maravillosa es esta. O ninguno o los dos. Esto es muy importante. O no eres lo que piensas y por lo tanto no eres ninguno de esos dos momentos de tu vida, o eres los dos. Y desde la aproximación que lo quieras, vacío o plenitud, desde la aproximación que lo quieras, cuando te permites experimentar esa experiencia, no hay forma en que no puedas ser tú mismo. Entonces la pregunta de cómo ser yo mismo, casi siempre lo que nos está diciendo es cómo ser el que a mí me gusta ser. Exacto. Y al ser el que me gusta ser, sentir que estoy conectado con algo que me está haciendo.
¿ok? Entonces, aquí la pregunta o la contrapregunta sería, ¿cómo puedes más bien ser también el que no te gusta ser? Porque en los dos estás siendo. Mira que la premisa es ser el que me gusta, ser el que no me gusta. En los dos estás siendo. Entonces, cuando tú te encuentras que en las dos caras de la moneda tú estás siendo, en el presionado y en el depresionado, en el alegre y en el triste, en el pacífico y el furioso, y te empiezas a encontrar, ya no hay un manual, ya no hay un cómo, y de nuevo, la pregunta de lo invisible, que a mí es mi pasatiempo favorito, la pregunta de lo invisible. ¿Qué tengo para encontrar, qué tengo que hacer para poder encontrar un cómo ser quien soy? Pues pensar que no sé cómo. ¿Me entiendes? Es desde ahí siempre me cuento la historia de que no sé cómo ser y empiezo a perseguir un cómo. Y voy a cursos y a técnicas como seístas, pero sigue habiendo un vacío porque no recuerdo que realmente sí sé cómo ser. Solo que me hago el loquito y la loquita porque lo que pasa es que hay espacios de lo que soy que no me gustan, porque hay espacio de lo que somos como humanos que todavía están muy señalados, muy excluidos. En el momento en el que yo me doy cuenta que puedo estar allí cuando estoy siendo lo que me gusta y estar allí cuando estoy siendo lo que no me gusta, me doy cuenta que no necesito encontrar una fórmula para ser, solo recordar que siempre estoy siendo. Podría decirse que en la sociedad donde hemos elegido estar, estamos navegándonos, navegando bajo una presión de el constante tratar de ser como. Ajá, Y ahí encuentro que es donde nos perdemos. Siento que de niños somos tan puros, tan inocentes y somos. ajá. Y a medida que vamos creciendo, que la escuela, que la